Vamos a hablar en este módulo de layout para que cerremos el trabajo complementando procesos y layout. Un layout es la distribución dentro del centro de distribución. Es decir, qué acomodamos en dónde y cómo. Hay almacenes, centros de distribución que se llevan acomodándolo por familia, por región, por movimiento o desplazamiento, dependiendo de... Pero finalmente tenemos una lista de filtros que nos ayudarán en el acomodo. Primero está la temperatura, por supuesto. No podemos tener productos secos con refrigerados y congelados, e inclusive dentro de la temperatura controlada hay rangos de temperatura que hacen que tengamos una restricción para acomodar productos. Esa es la primera, que nos hace un filtro disperso. La segunda es el valor. Hay productos que son exageradamente caros, como isotrópicos o como elementos del sector de tecnología que son pequeños pero su valor es muy caro y hacen requerido y necesario un espacio exclusivo dentro del centro de distribución para manejar y administrar estos productos. Tenemos el grado de flamabilidad. Hay productos que van envasados en sacos que nos hacen que sean más flamables, o otros productos químicos. En fin, el grado de flamabilidad también hace que podamos tener productos en otras zonas. El desplazamiento, por supuesto, también los productos que se mueven más necesariamente tienen que estar más pegados a los ejes de salida, a los embarques, a los pulmones donde se concentra el trazo de acomodo y consolidación para los embarques. En la tipología del producto también no vamos a mezclar tambos con cajas porque el equipamiento es diferente, o sacos o muebles como refrigeradores u otro tipo de productos pesados con tabletas electrónicas. Entonces esto hace que vayamos diferenciando pero lo que es cada producto dentro del centro de distribución, de tal suerte que tengamos en un lado productos asociados a su desplazamiento del mismo tipo, con el mismo grado de flamabilidad, de la misma temperatura, etcétera, etcétera. Y eso ya nos hace un acomodo de alguna manera más consistente. Lo siguiente, y restrictivo, porque definitivamente no podríamos en algunos filtros mezclarlos. Ya que tenemos eso, tenemos todos los productos agendados por la tipología y demás comunes, tenemos que hablar de utilizar el mayor espacio de capacidad dentro del almacén. Y esto nos lleva, por supuesto, a tener un almacén caótico. Anteriormente los almacenes podían manejarse por familias y entonces todos los lácteos por acá y entonces todas las gelatinas por allá y de alguna manera esto hace ineficiente el almacén. ¿Por qué? Porque el desplazamiento hace que luego tengamos muchas posiciones libres dentro de una familia de grupos y en otras nos están faltando posiciones. Lo mejor es que todas las, ya que tenemos acomodado en estos factores comunes los productos, tener dentro de estas áreas un almacén que pueda permitir que todas las ubicaciones le puedan servir a todos los productos. Y en ese sentido tenemos que trabajar en la estandarización de las unidades de flujo de almacenamiento en la tarima. Largo, ancho, altura tienen que ser iguales para todos para que quepan en la misma proporción, en los mismos espacios que tengamos designados para almacenamiento. Y la otra es que el almacén caótico nos generará disponibilidad por acá, por allá, dependiendo
también de la rotación y desplazamiento del producto. Va siendo un layout inteligente que se va construyendo para poder alimentar eso y llevarlo y plasmarlo dentro del WMS. Hablar de la tipología de layouts en términos generales, estamos hablando básicamente de tres grandes tipos. El tipo I, que es un tipo de inmueble donde la entrada viene de un lado y sale en el lado contrario la salida o embarque, entonces haciendo una confección de una I. Esta tipología se utiliza mucho en los cross-docks, en los centros de porteo, donde la llegada al mismo tiempo en forma simultánea de varios proveedores a un tiempo hace que se puedan consolidar e integrar para salir por punto de entrega o destino, haciendo posible que el flujo, al ser en I, sea muy ágil, que no hay necesidad de guardar inventario. Entonces esto se permea de tal suerte que es muy dinámico, rápido y sin alto costo. El otro tipo de layout es el de U. El de U, en donde del mismo lado del almacén tenemos la entrada y la salida, confeccionando una U, de tal suerte que entra por el mismo lado, pero se almacena y viene saliendo por el mismo lado, pero en otras áreas de embarque que están junto a todo el propio del andén, del grupo de puertas. Y esto hace que sea un layout muy adecuado para operaciones de volúmenes grandes, de centros de distribución en donde el desplazamiento es continuo, 3 turnos, muchos productos, y donde se puede confeccionar en el medio de la U toda la parte del picking de producto pequeño, y el picking de tarimas completas sale precisamente de las posiciones de almacén. Esto de la U es una tipología de layout muy interesante para los centros de distribución. Y la tipología de L, donde tenemos la entrada por un lado y hacia la esquina, ya sea hacia izquierda o derecha, la salida, y entonces donde queda el hueco de la L se confecciona el inventario. Esto es muy propio de sites de manufactura o espacios donde el almacén tiene que estar confinado a hacer este tipo de operación. Por supuesto que a veces tenemos que forzar el layout en el acomodo del inmueble, de acuerdo a las restricciones físicas del mismo, y eso ya es un poco más difícil de trabajar dentro del esquema de eficiencias. Ahora, a partir de estos tres layouts, como vemos en el diagrama, pues pueden hacer mezclas, ¿verdad? Donde se confeccionen tipologías de mezclas, en donde tengamos una parte de I para hacer nuestro propio cross-dock y otra parte de U para hacer una operación de centros de distribución, o de L en función de los anexos que tengamos del inmueble. Ya teniendo este layout en cuanto a los principios de control, de los filtros de acomodo, de el uso del almacén caótico como lo más eficiente, y de la parte de los layouts que tenemos vistos, generados, vamos a trabajar entonces la parte de modulación. Y la modulación viene a ser más que nada el acomodo del equipamiento dentro del layout. Como pueden ver en el diagrama, hay un ejemplo de 4 slides donde el acomodo hace que tengamos mayor o menor eficiencia, y esto hace que se utilice menos espacio o más espacio. Cada vez vemos el uso de mayor modulación y equipamiento adecuado para tener más densidad, aprovechamiento del espacio de la superficie y del espacio vertical. ¿Por qué? Porque el costo del terreno, del inmueble, cada vez en algunos lugares y en muchos países, en las zonas urbanas, empieza a construirse y a ser muy caro, dado que
el aspecto inmobiliario tiende a generar economías más rentables cuando estos espacios los destinan a plazas o desarrollos de vivienda. Entonces tenemos ese layout conformado con esas premisas, y con esto estamos concluyendo lo que es la parte de la distribución de planta dentro del centro de distribución. Ahora a posteriori veremos la reingeniería en un par de módulos de procesos para complementar con esto. Gracias y estamos a sus órdenes.